su clase de matemática con su profe Dayana. ¿Sabes cuáles son las aplicaciones de la congruencia de triángulos? ¿Estás listo? Comenzamos. Ejemplo número 1. Determine el caso de congruencia al que corresponden los siguientes triángulos. Tengo el triángulo CDE y el triángulo FGH. Analizando estos dos triángulos me doy cuenta de lo siguiente. Estas señales me indican que los lados son congruentes y los ángulos también son congruentes. Lado CD es congruente con el lado FG. Lado CE es congruente con el lado FH. Ángulo F es congruente con el ángulo C. Expresándolo de forma simbólica tenemos lo siguiente. Lado CD es congruente con el lado FG. Lado CE es congruente con el lado FH. Ángulo C es congruente con el ángulo F. Por lo tanto, triángulo CDE es congruente con el triángulo FGH. Tomando en cuenta el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo comprendido y lado. Ejemplo número 2. Del siguiente grupo, seleccione el par de triángulos que son congruentes y explique su respuesta. Analicemos los siguientes triángulos. Triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Me doy cuenta que los tres triángulos tienen un ángulo de 60 grados. En el primer triángulo, el ángulo de 60 grados se encuentra entre el lado que mide 4 centímetros y el lado que mide 6 centímetros. En el triángulo 2 me doy cuenta que el ángulo de 60 grados también se encuentra entre el lado que mide 6 centímetros y el lado que mide 4 centímetros. Y en el tercer triángulo me doy cuenta que el ángulo de 60 grados no se encuentra en medio del lado que mide 6 centímetros y del lado que mide 4 centímetros. Por lo tanto, el triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes. El lado DE es congruente con el lado FH, tiene la misma medida, 6 centímetros y 6 centímetros. El lado CD es congruente con el lado GH. Y el ángulo que se encuentra entre estos dos lados mide 60 grados. El ángulo que se encuentra entre estos dos lados, el ángulo H, es congruente con el ángulo D. Expresándolo de forma simbólica, tenemos lo siguiente. Lado CD es congruente con el lado GH. Lado DE es congruente con el lado FH. Ángulo D es congruente con el ángulo H. Por lo tanto, el triángulo CDE es congruente con el triángulo FGH. Tomando en cuenta el criterio lado, ángulo, lado.
lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ejemplo número 3. Del siguiente grupo, seleccione el par de triángulos que son congruentes y explique su respuesta. Tenemos el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. Vamos a analizar cada uno de estos triángulos. En el primer triángulo tengo un ángulo de 80 grados y un ángulo de 45 grados. Adyacente a estos dos ángulos tengo el lado que mide 5 centímetros. En el triángulo número 2 también tengo un ángulo de 45 grados y un ángulo de 80 grados, pero desconozco el lado adyacente. Y en el tercer triángulo tengo un ángulo de 80 grados, un ángulo de 45 grados y el lado adyacente, el lado que se encuentra al lado, mide 5 centímetros. Por lo tanto, el triángulo 1 y el triángulo 3 son congruentes. Expresándolo de forma simbólica, lado de E es congruente con el lado JK. Ángulo D es congruente con el ángulo J. Ángulo D es congruente con el ángulo J. Ángulo K es congruente con el ángulo E. Ángulo E es congruente con el ángulo K. Por lo tanto, el triángulo CD es congruente con el triángulo JKL por el criterio ángulo, lado adyacente y ángulo. Ángulo, lado adyacente y ángulo. Ejemplo número 4. Del siguiente grupo, seleccione el par de triángulos que son congruentes y explique su respuesta. Tengo el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. Me doy cuenta que en el primer triángulo las medidas son 25, 35 y 40. En el segundo triángulo tengo 25, 15 y 35. Y en el tercer triángulo tengo 25, 35 y 40. Por lo tanto, el triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes porque tienen las mismas medidas de sus lados. Expresándolo de forma simbólica tenemos lo siguiente. Lado CD es congruente con el lado KL. Lado CE es congruente con el lado JL. Lado DE es congruente con el lado JK. Por lo tanto, el triángulo CDE es congruente con el triángulo JKL, tomando en cuenta el criterio lado, lado, lado. Los tres lados del triángulo 1 es congruente con los tres lados del triángulo 3. 35, 25, 40, 35, 25 y 40. Misión cumplida, chicos. Hemos comprendido las aplicaciones de la congruencia de triángulos.